A quien sufrió mucho de manera injusta y cruel, no se le debe exigir una especie de perdón social. Un cordial saludo a todos nuestros lectores que cada domingo leen y escuchan los comentarios de nuestra columna de opinión. Esto es un espacio académico, pedagógico, intelectual que busca precisamente es contribuir a una ciudadanía mucho más ilustrada alrededor de temas y problemas que tienen que ver con nuestra vida local, regional, nacional e internacional. En esto ha consistido el espacio de nuestra columna de opinión todos los domingos con ustedes, compartiendo con ustedes nuestras reflexiones. En esta ocasión voy a retomar una reflexión que en algún momento, hace un par de años o quizás menos, planteamos y compartimos con ustedes alrededor de lo que el país o por donde el país debe transitar y tomar decisiones, alrededor de las secuelas que la guerra en Colombia ha dejado. Hoy la discusión se reabre alrededor de si hablamos de una amnistía generalizada, si hablamos de un punto final, todo lo que ha permitido la reparación, la justicia especial para la paz, es decir, todas estas instituciones que hoy juegan un papel importante en el esclarecimiento sobre lo que realmente pasó en el conflicto colombiano y cómo ese conflicto degradó la sociedad colombiana. Y los límites y las barreras morales, éticas, jurídicas, culturales que el país debe tomar para que esto no se vuelva a repetir. Así que aquí es necesario volver a hablar de verdad, de justicia, de reparación, de no repetición. Así que consideré pertinente esta reflexión que voy a compartir con ustedes hoy sobre el perdón sin olvido. Es decir, la sociedad colombiana tiene que perdonar, sí, pero el perdón no puede ser una imposición. El perdón es una decisión individual de cada sujeto. Pero lo que sí debe quedar claro es que no podemos olvidar. Podemos perdonar, pero no olvidar. ¿Y cuáles son los efectos cuando una sociedad olvida? Cuando una sociedad carece de memoria histórica frente a sus tragedias, frente a sus barbaries. Así que hoy quiero compartir con ustedes esta reflexión que está muy en sintonía con las últimas decisiones que la JEP ha venido tomando. Una de ellas es convertir a Salvatore Mancuso en gestor de paz y lo que eso reabre en términos de heridas sociales generadas por el conflicto que aún no han cicatrizado. Entonces, ¿cómo entender esta realidad? ¿Por qué el país sigue todavía transitando y profundizando alrededor de estos dolores que no se cierran, de estos dolores que no se superan, pero que nos impiden reencontrarnos como sociedad, que nos impiden reconciliarnos? Creo que aquí esto requiere la mayor reflexión, la mayor comprensión de estas complejidades. Así que quiero hoy compartir esta reflexión con ustedes que va en la dirección de ese contexto de una sociedad que debe reencontrarse a sí misma. Y la he llamado Perdón sin olvido. En la carta encíclica Fratelli Tutti, hermanos todos, el Papa Francisco reflexiona sobre la fraternidad y la amistad social. El Santo Padre retoma a San Francisco de Asís, invita a un amor que no tiene barreras geográficas. En dicha encíclica, declara feliz a quien ame al otro, pertinente y actual en estos momentos de desencuentros, polarización y odios extendidos. Al respecto, el Papa medita sobre los caminos del reencuentro, haciendo referencia a que hacen falta caminos de paz que ayuden a cicatrizar las heridas de la guerra. Esta iniciativa es algo muy necesario en la sociedad colombiana, donde han sido pocos los avances para superar el dolor causado por una violencia degradada, impidiendo alcanzar la verdad, la justicia, reparación y reconciliación. Por ello, el Papa propone el perdón sin olvido, indicando, abro comillas, no se trata de proponer un perdón renunciando a los propios derechos ante un poderoso corrupto, ante un criminal o ante quien ha degradado nuestra dignidad,
Estamos llamados a amar a todos, sin excepción. Pero amar a un opresor no es consentir que siga siendo así. Tampoco es hacerle pensar que lo que él hace es aceptable. Al contrario, amarlo bien es buscar de distinta manera que deje de oprimir. Es quitarle ese poder que no sabe utilizar y que lo desfigura como ser humano. Perdonar no quiere decir permitir que siga pisoteando la propia dignidad y la de los demás, o dejar que un criminal continúe haciendo daño. Para ello, se debe exigir justicia para que el daño no siga repitiéndose y el perdón no solo anula esa necesidad, sino que la reclama. Cierro comillas. El Papa Francisco hace énfasis en el perdón como una forma de superar la venganza, por cuanto ésta enferma el alma personal y social, señalando: nadie alcanza la paz interior ni se reconcilia con la vida de esa manera. No podemos ponernos de acuerdo y unirnos para vengarnos, para hacerle al que fue violento lo mismo que él nos hizo, para planificar ocasiones de desquite bajo formatos aparentemente legales. Así no se gana nada y a la larga se pierde todo. Esta reflexión papal describe lo que ha sido la sociedad colombiana, saturada de odios y venganzas. En este sentido, el Papa Francisco enfatiza: a quien sufrió mucho de manera injusta y cruel, no se le debe exigir una especie de perdón social. La reconciliación es un hecho personal y nadie puede imponerla al conjunto de una sociedad, aun cuando deba promoverla. Es humano comprender a quien perdonan y a los que no pueden hacerlo. En todo caso, lo que jamás se debe proponer es el olvido. Es necesario perdonar sin olvidar, porque el olvido es la negación de la memoria histórica. En este orden de ideas, el Papa reflexiona diciendo: los que perdonan de verdad no olvidan, pero renuncian a ser poseídos por esa misma fuerza destructiva que los ha perjudicado. En cuanto a lo anterior, esperamos que la llegada del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso permita conocer realmente la verdad sobre sus crímenes, para que de esta forma exista justicia y reparación, y no seguir inculcando en la sociedad la energía de la venganza que tarde o temprano termina recayendo una vez más sobre quienes la difunden. Esta era la reflexión que quería compartir hoy domingo con todos ustedes. Creo que es una reflexión pertinente, actual, que nos invita y nos conduce a algo que nos ha hecho falta en la sociedad colombiana, y es la comprensión. La comprensión en términos generales, la comprensión de nuestra realidad, de nuestras complejidades, la comprensión de las conductas y de los comportamientos humanos. Nos ha faltado eso. Esa falta de comprensión es la que nos ha impedido realmente hacer nuestras propias catarsis, nuestros propios ejercicios reflexivos y la manera como debemos proceder y actuar en el marco de una sociedad que debe reencontrarse, el reencuentro. Y el reencuentro implica colocar el diálogo en el centro de la vida social, y a partir de ese diálogo en el centro de la vida social, generar lo que el diálogo hace posible: procesos de entendimiento. Es el diálogo lo que nos permite avanzar alrededor del entendimiento. Y es posible que nos entendamos o no nos entendamos, pero que sea el diálogo el factor integrador y articulador de esa posibilidad del entendimiento. Y cuando una sociedad dialoga y trata de entenderse, pues se minimizan los conflictos, se anulan los conflictos, se anulan las violencias. Y es lo que nosotros no hemos hecho. Nosotros hemos desplazado el diálogo del centro de la vida social como un factor de reencuentro y de convivencia entre los seres humanos. Y lo que hemos colocado en el centro ha sido el odio, la venganza, la fuerza y la violencia como el factor para destruirnos entre nosotros.
e impedir precisamente el entendimiento. Y digo que esto es oportuno porque hemos construido una sociedad de la venganza. Y hemos construido una sociedad de la venganza por muchas razones. La falta de justicia, la falta de credibilidad en la justicia, lleva a la sociedad a un desespero permanente y a tomar la justicia por sus propias manos, o la justicia en términos grupales. Y Colombia sí tiene experiencia sobre eso. Entonces necesitamos justicia, necesitamos que la justicia opere. Y operar la justicia significa tratar de esclarecer, de establecer las verdades y las sanciones ejemplarizantes a quienes de una u otra manera han obstruido, impedido y destruido el orden y el funcionamiento de una sociedad. Necesitamos la justicia. Si hay justicia, si hay verdad, pues podemos reencontrarnos para hablar de reconciliación. Y hay un elemento central en esta reflexión, la cual quiero hacer énfasis. Por eso he hablado del perdón sin olvido. El perdón es un acto individual. A nadie se le debe obligar a perdonar. Es una actitud y una decisión personal el perdón. Pero lo que sí debe ser generalizado en una sociedad, en términos culturales, en términos sociales, es que no podemos olvidar. El no olvido significa la memoria perenne de una sociedad, lo que yo llamo, o lo que se llama, la memoria histórica. Ser consciente de nuestras tragedias, ser consciente de nuestras barbaries, ser consciente de nuestra degradación social, pero comprender las razones de esas complejidades es lo que nos va a permitir poder liberarnos de ella, poder establecer los límites morales, sociales y jurídicos para que esto no se vuelva a repetir. Necesitamos tener memoria histórica y tomar las decisiones en términos de límites morales, sociales y jurídicos para que en el presente de esta sociedad no vuelvan a reaparecer ni los Pablo Escobar, ni los Mancusos, ni ninguno de estos personajes que le han causado daño a la sociedad. Estos personajes son producto de la degradación de la sociedad. La sociedad en cada momento de su historia, en cada ciclo de su historia, genera este tipo de personas o personajes que le hacen daño a la sociedad. Es una sociedad con memoria, eso es lo que debe excluir. Por eso no podemos olvidar. Necesitamos el mantener perenne la memoria y la conciencia sobre esa memoria con un propósito fundamental. Y es lo que una sociedad no puede volver a repetir. Esto no se puede volver a repetir. Si nosotros como sociedad hemos estado históricamente en una tensión, si se quiere, en una dialéctica entre civilización y barbarie, lo que debe predominar es la civilización. Y la civilización es el entendimiento. La civilización es el diálogo en el centro de la vida social que nos permita reconocernos y sobre ese reconocimiento construir un orden social donde quepamos todos, donde podamos coexistir y convivir en medio de nuestras pluralidades y diferencias. Así que tenemos que permitir que nazca la civilización. Y en consecuencia, para eso necesitamos la memoria histórica. Las sociedades, y en algún otro momento sobre este tema me he referido, las sociedades que han logrado avanzar en altos grados de civilidad es porque han mantenido la memoria. Sociedades que han tenido fracturas profundas en sus órdenes sociales, que han vivido la degradación de la condición humana, se han podido levantar, han podido reaccionar. Y eso implica mantener la memoria. Creo que Colombia tiene que aprender mucho de esas otras experiencias, pero siempre insistiendo en esto: perdón sin olvido. Y lo último que hago en la reflexión es decir, esperemos que con la llegada del jefe paramilitar Salvatore Mancuso, pues conozcamos la verdad, una verdad que nos libere, una verdad que esclarezca, una verdad que permita el ejercicio de la justicia, una verdad que nos permita repararnos, una verdad que nos permita reconciliarnos y una verdad que establezca límites para que estos episodios nefastos de la historia no se vuelvan a repetir, para que esta generación, la generación del presente, pueda construirse, pueda crecer y pueda desarrollarse en una sociedad civilizada. Así que ese es el llamado, pues, que desde esta columna de opinión hacemos a la sociedad. Sé que esto no es fácil, sé que esta reflexión puede sentirse y percibirse en términos muy idealistas,
Pero son las ideas las que nos permiten pensar, son las ideas las que nos permiten reflexionar, son las ideas las que nos permiten en esa reflexión tener una comprensión de estas realidades y de estas complejidades, y en esa comprensión encontrar los caminos y las posibilidades del reencuentro y la reconciliación. Así que pues, quería compartir con ustedes esta reflexión que he titulado Perdón sin olvido, para su reflexión y su análisis. Muchas gracias.